ya terminó el chisme, ¿no? Creo que el problema más grande ha sido, el profe no enseña, ¿no? El profe no iba a clase, ¿no? Ese es un motor de enojo de alumnos, fíjense. El profe no enseña, el profe no da clase, ¿no? Entonces, ¿no? Vamos a usarlo de... Yo particularmente no dejo tirado el tiempo de los demás. ¿Va? Igual que hoy, que a veces ya llego un poco tarde por algún asunto que tengo que hacer, les aviso. Si no tengo cómo venir, les aviso. Si soy asunto importante que cubrir que es académico y que me impide llegar a la clase, les aviso con días de anticipación. ¿No? ¿Por qué les tengo que avisar a ustedes? Ya no sé, ¿no? Pero yo creo que de esa dinámica, porque nunca me ha pasado a mí aquí nunca me ha pasado, ¿no? Y mis alumnos se queden y de repente todo se escapa, ¿no? Sí, de hecho criticaban a Stone por muchas de estas cosas, porque casi es que el Stone no mata en clase. Y yo, ¿no? No sabía. Pero yo creo que tiene una relación de por qué no lo hacemos, ¿no? Al menos les podría decir en mi práctica personal, durante, ¿qué puedo decir? La década de cachito que llevo aquí, ¿no? Es que es difícil decir, ¿no? Llevo décadas aquí, ¿no? Nunca he tirado la clase. La idea, pues no llego y no aviso, ¿no? Y al revés tampoco. Pues estamos aquí, ¿no? Disparejo, ¿no? Ganó y nos vamos, todos se juegan, ¿no? Pero yo creo que esa misma tendencia que se ha hecho en las escuelas, ¿no? Como no te dejan tirar de la clase, los alumnos saben que siempre llegan, ¿no? Como no te dejan tirar de la clase, los alumnos siempre saben que llegan, ¿no? Es parte de... Yo recuerdo que en mi nivel universitario, sí la hacíamos así, ¿eh? O sea, sí llegábamos, pero no en otros tiempos. ¿De acuerdo, Miki? Yo creo nada. Pues yo llegaba con el elevador, ¿no? Me decía, ¿qué voy a echar cascada? Me decía, pues vamos, ¿no? Ya me llevaba. ¿No? Pero sí eran otros tiempos. El profe, de verdad, diferente de lo que pueden encontrar. El profe, de verdad, 7 de la mañana, entraba cigarro en mano, desayunando, cigarro y café. Y lo más suave que te decía para pasar el pizarrón era, güey, a ver, pero de ahí, para arriba de cualquier manera, porque no se te vea tu nombre. Así le pasaba el pizarrón, ¿no? Te podía bajar el pizarrón, así, ya, no sé usted, siéntese, ¿no? Dice, porque esto es mi ingeniero va a hacer, ¿no? ¿No? Así nos trataban, ¿no? Pero no sé, no lo sé, pero yo creo que todos hemos tenido una diferencia de trato, me lo comento a este punto, porque creo que realmente ustedes nos tratan bastante bien. No le creo, pero no se imaginan cómo era nuestro hermano, ¿no? Allí sí llegabas, tocabas a la puerta, y si el profe te había dicho, oye, después de mi nadie entrar, ni siquiera te parabas a tocar en la puerta otra vez adentro. Ya te dabas la pena, ¿no? Pedías disculpas, pedías la punta y te... Yo creo que sí hemos podido a lugares en los que los alumnos y los profes se han mejorado en condiciones de cómo se llevan, ¿no? El problema es que a veces esos límites ya no se vislumbran, ¿no? Y nos sentimos en otras capacidades, en otros marcos, en otras dimensiones para tratar, ¿no? Y pasa lo que pasó, ¿no? Entonces, yo les diría, yo no voy a ser policía, yo no voy a andar viendo a ver qué ven en sus compus, hay un reglamento, ¿no? A veces, se lo puedo jurar, a veces vienen, se asoman, y a veces a nosotros se nos dicen, ¿no? Oigan, pues tus alumnos yo los vi, ¿no? Están haciendo esto, ¿no? Aquí se lo dicen, ¿no? Yo les lo regaño, yo siempre les digo, muchachos, pues ya ahí está, forma, ¿no? Todos. Espero que nuestro trato siempre sea bueno, bonito, ¿no? Pero yo siempre he dicho, yo creo que tiene que ser respetuoso, porque si no pasa eso, ya, todo se acaba, ¿no? Entonces, si no me creen ustedes como profe, que pregunten a otro ingeniero de hace 20, 30 años cómo era su formación y cómo les hablaban sus profes,
y hasta aquí te aventaba, ¿no? O borrador, ¿no? Esto, ¿no? Y no era así de, ay, me pegó, no, pobre profe, discúlpeme. No, te lo entregabas en la mano, ¿no? Ya le puse su borrador, profe, no, se lo sacó para que me pegaran a este. Traía gis. Entonces, le ponemos fecha 16, todos se entregan, un fin de semana para que puedan avanzar bien. Va. Y vamos a cambiar de un poquito de tema. Sí, no importa. Está aquí la práctica en el parcial 2. Ah, pero esta es de otra cosa. Esta es de otra materia. Es el parcial 2. Está aquí en la primera parte de PHP. Aquí, en favoritos. Y entonces, estaba para el viernes. Yo sé que ya es el día de mañana. Va a decir, qué buena onda el profe, siempre nos está ahí dando un poco de chance. Les puedo jurar que no era yo antes de que todo esto ocurriera. ¿Ok? Entonces, 5 de mayo, a ver, vamos a ver. Es que creo que se apareció el calendario, pero no le di clic. Ah, en el 1900. Ah, caray. Así no voy a llegar nunca. Hace un siglo, muchachos. 2022. Es que está el zoom puesto aquí, seguramente nos está metiendo un ruido ahí en el cómo cargó la imagen, ¿no? Reseteé este campo todo en 1900. 2022. Aquí le ponemos mayo. Y aquí le ponemos 16. Esto es porque yo creo que ya no cargó, ya no refrescó bien. Sí, carga de nuevo. Está muy horrible lo que hiciste. 16 y 16. ¿Estamos? Un fin de semanita más. Espero que termine. Y créanme que no lo hago porque sea buena onda, ¿no? Yo entiendo que todos tienen que cumplir con algunos pues, trabajos, compromisos, ¿no? Seguramente, bueno, pues lo han dejado un poco pendiente por tanto festejo, ¿no? En lo que ensayaron, el bailable, el poema, ¿no? Sé que quitó tiempo. Y lo puse para el 16 porque, como les decía, no espero bailar de reciclado, ¿no? Para el festejo del Día del Maestro, con que digan, ah, hoy me voy a acordar de mi profe, voy a terminar su práctica bien, me siento tranquilo, ¿no? Me sentiré bastante correspondido, ¿ok? Entonces, vamos a terminar esta parte del recurso de PHP. Vámonos a favoritos, vamos a abrir el código de Visual Studio. Hasta aquí todos van bien, ya quedó claro la parte de los arreglos multidimensionales, las variables, incluir archivos, abrirlos ahora, ¿sí? Bueno, entonces, esto último que hicimos ya, ya cumplía con pensar que estos son datos, ¿ok? Bueno, el separador no es un texto común, pues está bien manejado, pero si es un texto que aparece como un carácter que se puede aparecer aquí a algo que escriben, pues nos pudiera dar un tanto de problemas, ¿ok? Y por eso yo les decía que tendríamos que cambiar, lo vamos a hacer, un poquito la forma en la que estructuramos la información. De entrada, yo sé que casi todos ya pasaron bases de datos. Si alguien no ha pasado, bueno, pues no se preocupe mucho. Vamos a tener que leer un poquito más y a lo mejor habrá cosas que empecemos a platicar y que de repente nos brinquen como diferentes.
Ya de PHP solo voy a hacer una cosa más ahorita cuando haga el lado del server. Voy a hacer formularios y voy a hacer sesiones. ¿De acuerdo? Porque es muy común que hagamos sesiones para que un usuario autenticado pueda mantener sus propios datos sin tener que meter cada vez que manda un recurso llamar usuario o contraseña o algún método de autenticación. ¿Va? Por eso lo veremos con los formularios ahorita. Quiero arrancar rapidito XML porque ya se los mandé a leer, pero probablemente nosotros no hemos visto nada. Y sí es importante que lo empecemos a repasar para que tengamos claro en dónde nos va a ayudar, ¿no? Entonces, comentado aquí en algún momento, no es nuevo, es además muy viejito su antecesor es SGML, un sistema de lenguaje de marcado. Y ya sabemos que las marcas son etiquetas, ¿de acuerdo? Esas son las marcas, algo que lo hace diferente al texto. ¿Por qué XML es diferente a los demás? Bueno, porque XML ha hecho algo que no hacían los otros. ¿Qué es lo diferente? XML lo que ha dicho es tú puedes crear tus propias etiquetas personales. Es como si alguien te dijera, vamos a crearnos un nuevo diccionario y pongamos los términos que nosotros queramos con el significado que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Es extensible por esa razón. Por eso es el creador de unos nuevos lenguajes de marcado, porque tú defines el conjunto de etiquetas, bueno, pues se piensa que va a ser la base de muchas otras características. Nació para la web, pero como Los Ángeles Azules, ¿no? Se ha hecho para el mundo, ¿no? ¿Quién es de Iztapalapa? Ah, pues con razón de ayer nos asustó, ¿no? Sí, les falta barrio. Yo soy de Iztapalapa. ¿Para el mundo? Bueno, pero como tesoros nacionales tenemos culturalmente La Pasión, que acaba de pasar ahorita, ¿no? La Pasión del Cristito y Los Ángeles Azules, ¿no? Internacionalmente nos identifican por esos dos valores culturales que hemos aportado al mundo, ¿no? Eh, es texto plano, sí es texto plano, y se guarda exactamente así, con un punto TXT, con un punto XML, es legible por ti, pero hace justamente esto, y creo que aquí era donde había hecho yo la mención. Hay que separar la presentación de los datos, y hasta ahorita que tomamos este archivo de texto, hemos hecho justo el conjunto que necesitábamos. Presentación, estructura y datos. Hemos separado por fin de manera correcta cómo construir un recurso de HTML. Pero sobre todo esta parte que creo que es lo que más trabajo nos cuesta. Transportar. Yo pido los documentos de tareas en PDF. ¿Por qué los pido en PDF, muchachos? Para que mantenga todas las propiedades ese documento y sea de solo lectura. Es decir, si tú veías una imagen, ahí está la imagen, si tú tenías un tipo de letra, ahí está la letra, si estaban los caracteres, ahí se vean los caracteres. Si me lo mandas en un Word, y yo no tengo la misma versión que tú tienes de Word, cambia mi tipografía porque no la tengo soportada, cambia los espaciados porque a lo mejor mi hoja de formato es distinta, a veces hasta las imágenes no se cargan, o los gráficos. ¿Nunca les pasó que les bajaran juntos porque su práctica la entregaron en Word y el profe no veía los gráficos? ¿No veía las tablas de resultados? ¿Y estaban en blanco? Y tú, ¿pero por qué me sacó cero, bro? No están las gráficas. Se lo juro, mira mi documento y te meto a tu máquina, ¿no? Ese error es de novato de SCOM. El de, en mi máquina sí funciona. ¿Ok? No sé cuántas veces les haya pasado, pero es de novato de SCOM. Ya aquí a medio SCOM ya no te puede pasar, de mi máquina sí funciona. Debe funcionar en todos lugares, incluyendo la máquina del profe. ¿Ok? Entonces,
hay muchas versiones de XML cambiado para ciertas cosas. Una de las que a lo mejor podrán encontrar muy seguido es SVG, ¿de acuerdo? Para hacer dibujitos y otras cosas más. Vamos a meternos aquí. No habíamos revisado nada de XML, ¿verdad? Entonces, vamos a meternos a la primera parte. La primera parte dice, hay que hacer nuevas especificaciones, pero hay que respetar sintaxis y anidamiento. Súper importante. Cuando hacemos nuevos elementos de XML, decimos que hay nuevos vocablos. Aquí nos llaman palabras, ¿de acuerdo? Pero ese es el sentido que le vamos a dar. Dos, piensa que es un árbol, exactamente como HTML, es un árbol. Y se considera descriptivo porque, y aquí es la parte importante, quiere que se nombren las etiquetas para que se pueda entender el elemento y el valor que tiene. Profe, yo le pongo variable 1, variable 2, variable 3. No, pues de que lo acepta, lo acepta. Pero la intención es que sea descriptivo. ¿Ok? Variable chida, esta es la última, los chances de salir, ¿no? Ahora sí va la buena. Cosas así. No son autodescriptivas. ¿Cómo genero etiquetas? Delimitadores, apertura, cierre. Dos, hay que usar notación con medio. Comúnmente si es algo un poco más complejo, tenemos que poner dos términos. Siguiente, tienen atributos. Los atributos en HTML se ponían con un igual entrecomillado. Y aquí puede pasar igual, se pueden manejar igual. Aunque también los atributos pueden ser hijos directos de la etiqueta. Y el valor ser lo que está encerrado entre los valores del atributo. ¿Ok? Entonces aquí abusado, porque el atributo puede ir directo en la etiqueta como un atributo entrecomillado y puede ser un hijo de la etiqueta y el valor contenerse en la apertura cierre de la etiqueta, que es el atributo. Ya lo veremos ahorita, pero puede pasar. Entonces, les decía, aquí está, ¿no? Y regularmente no puede ser un valor vacío, ¿vale? Regularmente no. Hay casos, podremos verlos que sí. ¿Dónde? En la imagen. Porque vamos a pasarle una URL, no un objeto. Y la URL no puede ser un objeto de XML, porque por definición una imagen pues es un conjunto de bits directos, copiados. Entonces eso no entra al esquema de XML. Eso puedes poner la ruta, pero el objeto y imagen va vacío, porque la imagen no trae la imagen. Y un atributo es la ruta. ¿Sí se entiende? Pocas cosas, pero como la imagen es que no se contiene la imagen. Y un atributo puede ser la ruta. Por la etiqueta puede decir video. ¿Estando? Y no contienes el video. Por eso dice, puede que no, en realidad algunas veces lo haremos. Tiene dígitos, se llaman descendientes y el documento tiene al menos uno de todos estos elementos. Todo tiene apertura, cierre, buen anidamiento y hay que ser sensibles a mayúsculas y minúsculas. ¿Cómo se va a estructurar un recurso XML? Bueno, pues un XML es una definición muy sencilla. Tiene un prólogo. ¿Les gustan los prólogos, muchachos? ¿De los libros? A veces es lo que te da para comprar el libro, ¿no? A veces el puro prólogo dices, ay, suena bonito, ¿no? Veámoslo si es cierto. Cuando lees un prólogo, es un intro descriptivo de los 3, 4 puntos importantes y no te cuentan el cierre, te dejan hasta el nudo de la trama de un libro, ¿no? Si te contaron el final, pues ya para qué lo compras, ¿no? Ya no lo compras. Entonces solo te introducen y te dejan ahí donde arranca lo emocionante. ¿Ok? El prólogo de aquí es exactamente lo mismo. Aparece arriba, no tiene header, pero tiene prólogo. ¿Ok? O sea, no tiene un head, tiene un prólogo. Aquí se llama prólogo. Tiene información sobre el documento, como la definición del DTD del documento, solo que aquí es XML, se llama prólogo. Puede contener un comentario, regularmente dices qué tipo de datos y para qué va a servir. Y
tiene las instrucciones de cómo ser procesado. Y esta parte es muy importante. En el prólogo podremos decir cómo se va a manejar y quién nos va a validar. ¿Estamos? O quién es el archivo que me va a dar el esquema como plantilla para decir conjunto de datos, plantilla. Si empata, están bien los datos. Si no empata en la plantilla, lo tira. Me van a dar la validación. ¿Estamos? Eso se declara mediante un DTD o un esquema. Vamos a ver los dos, pero yo espero ver DTD súper rapidísimo y enfocarme en esquema. ¿Por qué? DTD es más viejito, pero además es más difícil de manejar. ¿Ok? Bueno, al menos a mi parecer. Y esquema es un poco más flexible, a lo mejor tiene cosas que se parecen mucho más a HTML y que es más rápido de entender para hacer las validaciones. ¿De acuerdo? Entonces, este está pegado con si le pones un DTD o si le pones un esquema. ¿Va? Es una plantilla de validación de tus datos. Y lo segundo, el nodo raíz. Y el nodo raíz tiene todo lo que está dentro datos. ¿Va? Así está más o menos el recurso. Ese es el cuerpo y todos tienen hijitos y se van anidando. ¿Cómo se ve el prólogo? Pues el más sencillo se ve así. XML y version. ¿Cuántas versiones? Nada más hay una. No es cierto, pues. Sí, nada más hay una. Pero pues es extensible, entonces por eso han podido crear otros dialectos a partir de solo esta, que es extensible. ¿De acuerdo? Lo hicieron muy bien y hace más de 20 años, ¿no? Profe, esto se parece a una nomenclatura tipo PHP Pro, no le creo. ¿No lo había notado? Sí, sí, ¿verdad? En una instancia. En vez de PHP le pones XML y ya está. ¿No? Valor del atributo. ¿Estamos? Todo un elemento se llama XML, que es la definición. El atributo es la versión igual a 1.0. Eso es todo lo que trae ahorita. ¿Qué otra cosa puede tener? Regularmente podemos decir cómo es la codificación de caracteres. Muy importante para nosotros, ¿verdad? Solo que aquí le ponemos encoding. ¿Va? Y a veces le ponemos estándar igual a yes. ¿Qué significa? ¿Qué entienden por un estándar? Él solo puede, ¿no? Él solo puede. O sea, hace que no necesita validar con alguien más. ¿De acuerdo? Si yo voy standalone, las reglas de validación tendrían que aparecer en el prólogo. Si voy a crear un archivo de validación, no le puedo poner standalone. Le voy a tener que poner quién nos va a ayudar a validar. ¿De acuerdo? Lo veremos ya que lo estemos armando nuestro XML. Y nada debe aparecer antes de la declaración del XML. Es decir, esta tiene que ser la línea número 1 o falla. ¿Va? Y los comentarios, bueno, pues los comentarios ya saben cómo van. ¿No? Entre la apertura y el cierre de los signos de admiración para, bueno, y guión, guión. Entonces, ¿cómo vemos las declaraciones que corresponden al XML? Pues veamos algo muy sencillo. Hay que definir elementos. Los elementos son los nodos, por así decirlo. Los elementos tienen atributos y estos atributos pueden tener a lo mejor otros elementos adentro. ¿De acuerdo? Varios. Hay que checar nada más esa parte. Algunas de las declaraciones que vamos a ver son, por ejemplo, esta primera. Así podríamos realizar muy sencillo un documento XML. Le digo, abres XML, versión 1. Segundo, todo lo que voy a meter aquí está en UTF-8 para que no haya errores. Las señas no me las marco como un error cuando me está en el parser. Y luego le digo, él solito puede. O sea, no voy a validar con nada. ¿Estamos? Así el navegador me lo va a poder reproducir como un XML. ¿Qué es lo bonito de tener un XML? Te aparece un árbol en el navegador. Es decir, los XMLs que podemos armar los podemos visualizar. Porque una cosa es que lo armes en tu editor y otra cosa es que lo veas como lo está entendiendo alguien que lo puede procesar nodo a nodo. Ese alguien que lo puede procesar nodo a nodo es tu navegador. ¿Ok? Entonces lo puedo pasar para que él me diga, pues yo lo veo así.
Si hay errores, pudiera no procesarlo y decirme, no te puedo procesar el árbol de DOM. Bueno, porque no pude construir el XML con tu especificación. Aquí veamos un elemento raíz. El elemento raíz es el que va a contener todas las declaraciones de lo que vamos a armar. Muchachos, ¿aquí de qué creen que vamos a hablar? De una biblioteca, ¿no? ¿Qué es el elemento raíz? La entidad más grande que tú encuentres de tu almacenamiento de datos, ¿no? Vas a guardar libros. Tú no le pones libros, le pones a lo mejor es una biblioteca, a lo mejor la biblioteca tiene colecciones. Porque si no te vas a dar cuenta que si lo empiezas de abajo hacia arriba, después te voy y dices, no, nos faltó meterlo por colecciones. Nos faltó meterlo por, a lo mejor por área, porque las áreas pueden tener colecciones. ¿No? Y dices, sí, es mejor. ¿Y ahora cómo estoy moviendo hacia arriba? Y es al revés. ¿Cómo es el nodo raíz? Tú piensas en la entidad más grande que pudiera guardar este objeto. Por eso decía que a lo mejor en la parte de la base de datos les ayuda mucho ya haber pasado, porque tú nombras a tu base de datos con el objeto más grande que tienes a guardar, no con el nombre de uno de los elementos que vas a almacenar. Si vas a guardar libros, ¿qué le pones? Biblioteca, ¿no? Pero no me acordaba de eso. Yo sé que puede que no se acordemos. Tampoco me toca base de datos. Porque yo le pasaba eso. No te preocupes. ¿No? Trataremos de ir haciendo lo más fácil que se pueda, pero espero que el concepto quede claro. El nodo raíz, aunque parezca que no es el objeto que voy a guardar, tiene que ser el envoltorio que guarde ese tipo de objeto, ¿no? Imaginemos que yo voy a hablar esta semana de, por ejemplo, como ya nos metimos a esto de los deportes, el box, ¿no? ¿No fue box? Era, pues los de ahora conocen qué más. Es que me dieron o sea, me encanta porque pregunta, y no, mira, que pregunta seria. Muchachos, ¿en el IPN hay periodismo? ¿Hay la carrera de periodismo? ¿Aquí hay periodismo? ¿En el IPN? ¿Se notó? ¿Cómo se notó? En la toma, en la narración, en los acercamientos. Si estuviera pasando en otra institución pública de la banqueta de frente, estuviéramos hasta Cuarón armando esto, ¿no? Tipo Amores Perros, así, todo corte A, esto pasó, pero luego corte B nos tira al principio dónde fue donde empezó, ¿no? Corte C nos tira cómo se resuelve. Vale, creo, o sea, si ya estos famosos han salido de allá, Bueno, pero bueno, a lo que voy, ya nos metieron al box, ¿no? Ya nos dijeron, hay que darle al box. No solo porque perdió el carnero, ¿no? Esta semana, curiosamente, las. Igual que las chivas, estos son los equipos del pueblo, así dicen, ¿no? A menos que no sean del pueblo, no son sus equipos. Sí, ya jugaron, creo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de fútbol, ¿no? ¿Qué otro deporte les gusta mucho? ¿El tenis? ¿Sí les gusta el tenis? Sí. ¿Quién va a jugar? ¿Hay un mayor que es un buen ahorita? Creo que ya se iba a retirar, pero Rafa Nadal también iba a hacer, ¿no? Pero perdió contra un
Ok, maximizamos. Siguiente, vamos a mi 4. Ok, entonces, el elemento raíz tiene que ser envoltorio de todo. Este debe ser uno al menos. Ojo, no dije cómo se llama la biblioteca, solo dije, es una biblioteca. ¿Ok? Apertura, cierre, supongo que todo les queda claro. Debe ser la primera y la última. Después, cada elemento puede tener elementos hijos. Aquí hay, por ejemplo, lo primero que debemos de notar. Si hay una biblioteca, puede que haya una clasificación de libros por categoría. Entonces, yo puedo hacer un hijo llamado categoría. Varios hijos pudieran llamarse categoría. ¿Ok? Y aquí el valor que aparece entre categoría y diagonal categoría es el valor que corresponde al atributo. ¿Estamos? Es decir, aquí pensaríamos que una biblioteca tiene una categoría y la categoría es como valor la novela. ¿Estamos? Esos son los elementos hijos. ¿De acuerdo? Y por favor, claramente la relación de lo que están haciendo. ¿De acuerdo? Nota, el valor es lo que aparece entre la apertura y cierre. ¿De acuerdo? El caso del valor, aquí el valor sería novela. Toda esa estructura y novela es el único valor. Pensaremos que es el único dato que tenemos. ¿Ok? ¿Se ve difícil, muchachos? Hasta ahorita no. Ah, bueno. Siguiente. Podemos pensar que una categoría tiene más cosas. Por ejemplo, una categoría tiene un nombre, puede estar clasificado con un cierto conjunto de caracteres que le digan cuál es su correspondencia. Incluso hay normas internacionales para bibliotecas y para categorías de las áreas de conocimiento de los libros. Y probablemente si yo tengo que manejar una biblioteca física, quizá también necesite poner la ubicación, ¿no? Dentro de un inmueble, ¿dónde estaría esta categoría? Y entonces lo que hemos hecho es una estructura de decir que la categoría tiene un nombre, una clave y una ubicación. Si hubiera otra categoría de libros, podría abrir otro hijo categoría y sus valores serían nombre, clave y ubicación con diferente contenido. ¿Estamos? Pero esto se va a ver muy repetitivo porque en la estructura de datos yo nada más ponía una vez los títulos de las celdas y luego ponía puras tuplas, 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 tuplas separadas por comas. Pero ya vimos lo endeble que puede ser poner solamente las tuplas por coma. Aquí no va a haber duda. Si yo hago una exploración, imaginemos que hago una declaración. Esto es un string. ¿Se imaginan un string de todo esto hacia lo ancho? Estaría apertura, categoría, después nombre, después novela. ¿Sí lo ven? En vez de poner coma, 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 yo me esforcé poner un delimitador bien específico y bien notorio. El delimitador es nombre. Yo sí podría partir mi cadena y decirle, donde encuentres nombre, ahí empieza y donde termina de poner nombre, ahí termina. Y lo que traes adentro, ese es mi valor. ¿Está, no? Yo no le puse comas como algo endeble, le puse un delimitador y además le puse un delimitador que hasta me dice qué es ese contenido. ¿Ok? Después voy a validar qué tipo de dato trae, porque yo espero aquí una cadena de texto. ¿Qué pasa si yo aquí en nombre recibo un número o una fecha? Esto es que está bien estructurado, va a pasar completo. Si todas saben, todas llevan de valores, pero el tercer paso es, aparece donde tiene que aparecer, o sea, es hija de categoría, se llama nombre
y además tiene una cadena de texto que va de 1, 2, al menos 15, eso es hacerlo válido. Y eso es un DTD o un schema. ¿Estamos? ¿Por qué todo va a pasar en completitud? Esto va a pasar en un orden bien, pero que valide que el dato que está aquí cumple con dónde aparece, hijo de quién y el tipo de dato más longitud, o un match, le pasa una cadena y tiene que empatar con esa cadena, o una opción de cadena, eso es validado. ¿Ok? Esto es construir. Necesitan validar datos a veces, por eso es que es tan bonito los datos en XML, porque tienen la construcción y la validación. Hasta aquí en construcción se ve que vamos fáciles, ¿no? Pues sencillo. Si tuviéramos 20 categorías, tendríamos que poner 20 aperturas de categoría y 20 cierres de categorías adentro, todo. Y podría pasar que yo diga, ah, no voy a poner indicación en uno de mis tuplas. No se la pongo, no va a pasar nada. Por si lo valida, todas iguales, o no valida el documento. No puede tener omisión. ¿Ok? Porque es como tener una plantilla, son unas patas. Sí, sí. ¿Y esa tiene dos? No más esta. No, todo tu XML va para atrás. Todo tu base de datos. ¿Sí se entiende? Toda tu base de datos. ¿Sí se entiende? Y pues, ay, no me trajo una tupla. No, no te trae toda la base de datos. ¿Ok? Por eso XML no les cae muy bien. Porque un error chiquito es duro de entender porque hiciste 999 bien. Es necesario desglosar datos en piezas más pequeñas. XML lo permite haciendo hijos en elementos secundarios e hijos de esos elementos hasta el n elemento que quieras, respetando siempre el anidamiento. Y esto ya se los expliqué. Hay cosas, y son casos muy particulares, como por ejemplo, un elemento, vamos a llamar elemento, porque es un elemento, aunque sea un hijo, es un elemento. Llamado imagen, pero por si no contiene la imagen, porque es un conjunto de hijos. Entonces yo le puedo poner un atributo. Profe, ¿pero no tendría un atributo así? No, sí, claro, este atributo le puedes poner así. Es decir, le puedes poner imagen, y adentro ponerle ruta, ¿no? Y ruta ponerle este valor. Pero no es como muy correcto, porque en realidad tú no estás pegando una imagen. Tú vas a pasar un atributo que es la ruta. Y esto es equiparable a esto. ¿Ok? Todo lo que quiero es un específico de que la imagen no contiene la imagen. Y hay un enlace hacia otro objeto, que es la ruta. Y que ahí, en esa ruta, sí está en el sistema de archivos mi imagen. Imagen abre, imagen cierra y no hay nada adentro. Que dice que ese elemento está vacío. ¿Va? O sea, que la regla me decía, no hay elementos vacíos, hay las excepciones. En este caso, hay objetos que no pueden cruzar. Y entonces, puede pasar que me quede vacío porque no copié la imagen como tal. No aquí porque es un documento de texto, no lo podría insertar. ¿Ok? Entonces, es común, hagan la apertura, el cierre y probablemente tengan eh, recursos que van a tener este tipo de datos. Ojo, si es un XML que vamos a validar, seguramente el procesador nos va a mandar un error al hacer este procesamiento y ya veremos cómo resolverlo. Pero es equiparable, ¿no? Lo puedo bajar, lo puedo poner ahora como ruta y a ruta le pongo este valor y con eso soluciono que el valor no sea vacío. Última, atributos. Ya lo hemos visto. Este es el valor del elemento y cada etiqueta puede tener atributos. ¿Ok? ¿Qué atributo sería, por ejemplo? La categoría aparece en idioma español y entonces idioma es un atributo. Este es el valor de la categoría, es su nombre.
Pero yo estoy diciéndole que como idioma va a usar español. Puedo hacer esto. Digo que la novela también puede aparecer en idioma inglés, mi categoría. Porque a lo mejor tengo libros que no son todos nacionales. Y así puedo hacer la categoría. ¿Ok? Entonces, ese es el valor del atributo, de lo que sería el nombre, sería como su contenido, y ese es otro atributo que estoy poniendo aquí. Y son diferenciados. No podrían ser iguales, ¿eh? Aquí no podría decir exactamente. ¿Va? No podrían ser repetidas. Pero se vale que el atributo esté en comillas en el código de igual. ¿Ok? Puede validar el valor de la. Es más, puede validar puede validar y puede validar en qué posición de la estructura apareció. Es decir, si yo le digo que primero tiene que aparecer clave y luego tiene que aparecer el nombre, es el trueno. En el template, en el esquema, les digo, vas a encontrar primero un nombre y luego vas a encontrar clave, entonces dice válido. No solamente es contenido, no solo hay valor, atributos, estructura del documento. ¿Ok? Incluyendo posición, cuando aparece. ¿Sí? Por eso es que las plantillas son. Créanme que armar las plantillas de XML está bastante pesado. Pero una vez que la armas, pues ya nada se te escapa. Y es muy fácil porque los datos siempre van a estar bonitos, completos. Hay símbolos que no podemos usar muy seguido porque están reservados. Aquí hay un ampersand y el ampersand nos escapa muchas cosas sintéticas desde HTML, ¿va? Como cuando no puedo poner cosas como un mayor que, ¿no? Se llaman secuencias de escape. Están desde HTML. Si voy a poner un ampersand, debo poner ampersand AMP, punto y coma. Esta es la nomenclatura. Porque no puedo poner directamente un ampersand. ¿De acuerdo? Si lo pinto, está mal. De hecho, si usted no HTML quiere poner mayor que o menor que, se tira error. Porque es el limitador de etiqueta. ¿Ok? Aquí sigue pasando lo mismo. Entonces, si voy a poner que está en una época mayor o menor a 1800, a 1500, a un año, ¿no? No podría poner mayor que menor que. Tengo que poner una secuencia de estándar. ¿Ok? Acá hay unos símbolos de consecuencias de clases que seguramente ocuparemos en los valores de los elementos o en los atributos. ¿Ok? En este caso, como valor del elemento época, le pusimos que fuera, ¿no? Un mayor que, ¿no? Mira, es esa época más, ¿no? Las secuencias de escape nos ayudan mucho para el trabajo de los caracteres que no podemos armar. Entonces, eso es todo lo que hay que saber para armar un XML. No es cierto. Estructúralo bien, abre cierra, pone bien tus nombres, que sean descriptivos, una sola palabra. Los elementos no pueden ser compuestos, solo tienen una palabra por una notación también. Y el valor va entre la apertura y cierre. Y a veces llevan atributos. Por lo que tengo una confusión entre si esto es un atributo o es el valor del objeto. ¿Ok? Nos llega a pasar mucha confusión. El valor es lo que tú quieres que se represente y el atributo es una forma en la que quieres que se represente. ¿Ok? Ejemplo, yo puedo decirles el número 5 y el atributo pudiera ser el número salárico, el número romano, el número binario. ¿No? Y podría pintar un 5. Y el valor cambiaría de acuerdo a que el atributo me diga, píntalo en romano, le pondré una vez, ¿no? Píntalo en arábigo, el atributo sería arábigo, ¿no? Diría tipo, arábigo, y yo podría poner un 5, como le conozco en notación, ¿no? Podría ponerle binario, y entonces tendría que ponerle, ¿qué le pondría? Un valor 1, 0, 1, 0. Me está bromeando, ¿eh? 1, 0, 1, 0. Tiene 5 al binario. Usted desayuna binario, come binario, cena binario. ¿No? ¿No es así? Su mamá le pregunta a la mañana antes de me dice, ¿qué quieres desayunar?
Fruit Loops, no, porque ya salimos puros ceros y uno, ¿no? Puro Fruit Loops, puro cereal redondo, ¿no? Puro cereal redondo, ¿no? ¿Cuánto es un 5? Lo voy a poner como atributo binario, ¿ok? ¿Cómo valor? 1, 0, 1. O 0, 1, 0, 1. ¿No? ¿Qué más lo siempre? Es lindo, ¿eh? No te dije, no te dije. Bueno, ay, no pasa con un 1, ¿no? Sí, cuando vas en la posición 32, en la mayor, ¿no? Pues yo no doy clases de electrónica, porque no me equivoqué en un número, yo decía, pues sí, clases de mayor, ¿no? De mayor ponderación, mi computadora. Ahí nomás. ¿Queda claro cuándo es valor y cuándo es atributo de nuestro elemento? ¿Cómo vamos a imaginarlo? Vamos a pausar aquí, porque ya he explicado cómo se arma un XML. Y yo creo que lo mejor es armar nuestro XML, verlo en el navegador, y si está bien formado, cumplirá con esta regla. ¿Ok? Si está bien formado, cumplirá con esta regla. Hay tres piezas. Importante. 3 piezas. Bien formado. Obviamente está completo, si no, no está bien formado. Y válido. Y de aquí puede haber mucho. De acá, DTD o esquema. ¿Ok? Y esta parte sí está pesada. Ahorita, aunque no validemos, vamos a hacer XML bien formado. Piensen en sus deportes, los vamos a ocupar para que traigan ya los contenidos a los datos. ¿De acuerdo? Tengan buen fin, que les sea productivo. Si el domingo quieren felicitarme, pónganse a chambear. Pero miren, ahí le mando mi práctica nomás como un agradecimiento de que, ¿verdad? Nos dio más chance. ¿Va? Tengan buen fin, muchachos.